¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más aquí, a Andalucía Paranormal, en 7 Televisión Andalucía, para todas las redes de televisiones locales de esta casa. Hoy un programa en el que les propongo unos viajes alternativos y diferentes. El primero de ellos, pues nada más y nada menos que nos va a llevar a Huelva. Nos va a llevar a una localidad, Manzanilla, donde se han vivido unos fenómenos realmente impresionantes en un enclave tan importante como el propio ayuntamiento de dicha localidad. Hasta allí nos desplazamos. Allí estuvimos investigando con la autorización y la petición de su ayuntamiento. Y esta noche pues vamos a contar todo lo que ocurrió en aquellas jornadas, que no fueron ni una ni dos, sino fueron bastantes días que estuvimos allí adentro gracias, entre otras cosas, pues a la cortesía del propio ayuntamiento y también a la petición de nuestros compañeros de Activity Ghost. En nuestra segunda parte del programa les voy a hablar de un asustador profesional, como diría mi buen amigo Jesús Callejo. ¿Y qué es eso de un asustador profesional? Seguramente cuando era pequeño le asustaban con aquello de que viene el coco, que viene el hombre del saco, que viene el momo, ¿verdad? Y con el pasar del tiempo, a medida que uno va creciendo, que se va haciendo adulto, pues todo aquello queda como simplemente eso, un argumento que utilizaban los padres para que comiera, para que durmiera, mil causas. Bueno, pues el hombre del saco realmente existió y para eso nos vamos a ir a Almería, para contarles la historia de Francisco Leona, un individuo nada recomendable que van a ver por qué se convirtió en ese hombre del saco. Finalmente nos vamos a desplazar a Cádiz para hablar brevemente de una leyenda gaditana. Con lo cual, eso va a ser el contenido de este programa de Andalucía Paranormal. Permítanme también que les lleve a la reflexión del misterio, porque al fin y al cabo son muchos los temas que se pueden tocar cuando hablamos de todo lo que es misterio, historias secretas, conspiraciones, cuando hablamos de temas que son heterodoxos, pero que también tienen mucha ciencia, también tiene mucha investigación, también tiene muchas horas detrás para tratar de resolver ese misterio. Y lo digo porque recientemente veía en una plataforma digital un entretenido documental, una miniserie prácticamente, llamada Los Apocalipsis del Pasado, con Graham Hancock. Y a este divulgador, a este periodista, lo tildaban de pseudocientífico, cuando realmente él lo manifiesta en diferentes ocasiones, que es un periodista que busca respuestas. Quizás en esa tesitura nos podemos ver muchos, ¿verdad? Que nos llamen pseudocientíficos, nos llamen pseudoprensa, de mil formas diferentes, pero sin embargo lo que hacemos es plantear la duda, plantear también enigmas que hay en el mundo, realizar nuestras propias investigaciones buscando respuestas y ofrecerlas. Creo que no hay nada más metódico que eso. Cada uno tiene un campo de actuación. El mundo de la investigación, el mundo del periodismo es muy amplio, pero el mundo del misterio también tiene ese hueco, ese nicho, en el que semana tras semana vamos contando misterios. No solo yo desde Andalucía Paranormal, sino también muchos otros compañeros que a nivel local, a nivel también nacional, pues cuentan precisamente este tipo de hechos. Y les garantizo que hay muchísimo trabajo, muchísimas horas de producción detrás de todo ello, muchísimos desvelos, y que en cierta forma, cuando te llaman pseudocientífico, pues realmente el que lo hace, quizás lo hace sentado detrás de un cómodo sillón, sin haber hecho una investigación de campo en su vida, con el afán de criticar, o los famosos haters que ahora existen, que uno casi se mide ya por los haters que tiene. Entonces es triste, pero es así. Pseudocientíficos, por buscar respuestas, por exponer temas, por defender el misterio y
cosas que hay en el mundo que son inexplicables, por perseguir la verdad, por hacer un trabajo metódico y una línea de divulgación heterodoxa, diferente, y muchas veces por descubrir enigmas y por resolver enigmas. Bueno, pues quizás nuestro mundo está cambiando y esas mentes cerradas que llaman pseudocientíficos a personas que se dedican al mundo de la investigación, pues sean los que se están quedando atrás en un mundo que no espera, en un mundo que tiene su curso y en un mundo en el que cuando se plantea la duda es porque se tiene curiosidad. El que no tiene curiosidad, el que tiene certeza, ha dejado de investigar, ha dejado de soñar y ha dejado de vivir el misterio o la ocupación en la que esté. Nos vamos a ir a Huelva, nos vamos a ir a Manzanilla. Permítanme que les cuente la historia de una investigación que a mí me resulta apasionante. En cierta ocasión, mis compañeros de Activity Ghost, un grupo a caballo entre Sevilla y Huelva, con Luis, con José, con Lolo, requieren mis servicios como amigo y como, bueno, divulgador curioso de estos temas, y me dicen aquello de te tienes que venir a Manzanilla, donde están ocurriendo cosas que son realmente impresionantes. Yo consulto dónde, siempre es lo que suelo hacer, dónde, y me dicen en el ayuntamiento. Y la pregunta es inmediata, ¿nos dejan entrar a investigar de una forma autorizada en el ayuntamiento? Y mi interlocutor, Luis Lérida, me dice que sí. Tenemos autorización para entrar, tenemos autorización para estar allí, para estar en el ayuntamiento. Efectivamente, nos desplazamos hacia lo que es Manzanilla y al llegar casi en la plaza, pues nos están esperando, entre ellos, entre otros, el teniente de alcalde, Juan Camacho, que hay que decir que tiene hacia este investigador y todo su equipo un comportamiento exquisito. Cristóbal, el alcalde, pues en esta ocasión no podía estar, pero ahí estaba también a su hombre de confianza, su mano derecha, con nosotros para realizar esa investigación, de la cual él también fue testigo y pieza clave. Y aquel día, pues comenzamos una investigación que se iba a prolongar durante muchas jornadas. Cuando muchas veces se expone aquí un tema, no quedan 20 minutos delante de una cámara, se los garantizo, sino que para ver esas imágenes que les ofrecemos, para exponerle toda la investigación, pues son muchas horas, como comentaba anteriormente, las que hay detrás de ella. Y empezamos a investigar, empezamos a poner de manifiesto pues todo ese conocimiento que se presupone que se tiene en pro de defender o, en este caso, de demostrar si hay fenómenos paranormales en un lugar o no. Un lugar amplio, un lugar grande, con sitios muy localizados donde ocurrían hechos extraños. La sala de plenos, el salón de plenos, con una característica forma de capilla, como si hubiera pertenecido anteriormente a un edificio conventual, y una parte, en este caso, superior, donde se dividían diferentes estancias y donde también pues tenían archivos, despachos, donde al fin y al cabo se desarrollaba la ingente labor que un ayuntamiento en pro de sus ciudadanos debe de hacer. En pantalla, en imagen, van teniendo pues todo lo que son los compañeros, todos los compañeros de Activity Ghost en aquella investigación, con curiosas máquinas que hoy día se están usando. Evidentemente el aparataje que llevábamos era amplio, el aparataje que teníamos para desarrollar esta labor era muy variado, desde las clásicas grabadoras de audio hasta todo lo que era máquinas, aparatos como la que tienen en pantalla, que es, muchos lo habrán reconocido, una Kinect, que lo que hace es vectorizar determinadas zonas, y cuando aparece una especie de persona, de muñeco muy esquemático, simplemente con rasgos, pues uno sabe que hay algo ahí. Y de una forma portátil, pues el compañero iba rastreando aproximadamente lo que había en ese edificio. Manzanilla,
que además es una localidad en Huelva, reitero, que tiene un origen incierto, pues no hay constancia ni testimonios claros de un asentamiento primigenio, aunque sí es verdad que próxima a ella había una villa romana, Ostur, en el Cerro del Castillo, y que luego se han encontrado una gran cantidad de monedas que hacen gala a la leyenda de aquel lugar. Cuentan que una vez que Alfonso X el Sabio conquista Manzanilla en el año 1253, acaba siendo parte del Consejo de Sevilla como tierra de realengo, y posteriormente una parte muy importante de su territorio se convierte en parte del Donadio de Huégar, actual Valle de Manzanilla, que pertenece al marquesado de Alcalá de la Alameda, y durante varios siglos Chucena, Hinojos, Manzanilla, Paterna del Campo y Escasena del Campo junto con Almonte fueron dependientes de forma plena o parcial del mismo señor. A partir de ahí, bueno, pues tenemos también que tiene una importante producción, por ejemplo, vinícola, y que ya en 1833 pasa a depender judicialmente de la Palma del Condado. Hasta ahí vamos teniendo una historia aproximada de lo que es el sitio, de lo que es esta localidad, pero también es verdad que en el consistorio siguen esos fenómenos que al fin y al cabo se van produciendo. Según el propio alcalde, ruidos y sonidos que no tenían una explicación lógica, y debido a ello, bueno, pues se hace una primera investigación preliminar por parte de los compañeros de Activity Ghost. A partir de ahí se empiezan a recabar testimonios donde se han escuchado pasos que no provocan nadie, que también es verdad que en la primera planta, bueno, pues parece que es donde se focalizan una serie de fenómenos que podríamos identificar con voces que surgen, que se escuchan de la nada, y en la planta de arriba, en la planta donde en este momento pues están nuestros compañeros, es donde parecen escucharse, y de hecho les doy fe de ello, como si alguien corriera, como si alguien estuviera realmente allí. Incluso hay una fotocopiadora al final del pasillo que en más de una ocasión se ha puesto en funcionamiento ella sola, y que, como comprenderán, esto no es algo normal. En la primera planta, en esa planta del salón de plenos, donde también se han visto siluetas, donde se han visto formaciones que identifican con alguien que pudiera estar morando, habitando, manifestándose allí, e incluso en la segunda planta niños y una religiosa, una monja. En ese momento surge la investigación del pasado, y evidentemente encontramos que con una fisonomía tan característica de este edificio descubrimos que efectivamente el edificio antiguamente fue un convento, fue una zona conventual en la que incluso el salón de pleno mantiene aún el típico ventanuco o el típico acceso en palillería por el cual se asistía al oficio religioso por parte de las religiosas, y ahí es cuando también en esa parte se han escuchado cómo hay sillas que parecen estar movidas por nadie, y que también, bueno, pues nos cuentan los testigos, entre ellos el propio Juan Camacho, que una noche estando allí, ultimando papeleo, sintió cómo corría alguien por ese pasillo de un lado a otro, un niño, por las pisadas rápidas y ágiles, se asomó y no había nadie. O por ejemplo, una funcionaria que en una ocasión sintió a algo que se acercaba hasta donde ella estaba, se paraba justamente al llegar a la altura de su posición, se asomó y allí no había nadie. Eso mismo ha pasado en otras muchas ocasiones en las que esta persona se ha preguntado si allí están pasando cosas extrañas. Incluso también ha escuchado comentarios de compañeros, de limpiadoras, que o bien se niegan a estar allí, o bien incluso tienen temor a trabajar allí. El propio José Lerida comentaba cómo en una investigación con la Quinet,
con ese aparato que tienen, que fíjense en este momento lo que registra es la presencia en pantalla de esas personas que están asistiendo en ese momento a ese primer punto donde comentaban que ocurren hechos extraños. Bueno, pues en una ocasión José Lérida y a través de la Kinect pudieron ver cómo había una forma en uno de los pasillos que se correspondía a alguien de pequeño tamaño. No era la estatura de una persona normal, no medía 1,70 m ni 1,80 m, y creyeron que se trataba de un niño por cómo era. Además, todo ello vino acompañado de sonidos extraños, de raps, de extraños repiqueteos, y también grabaron una cantidad buena, considerable, de psicofonías que indicaban que algo extraño evidentemente estaba sucediendo en este punto. Por eso, bueno, pues se requiere de esa investigación. Acudimos en primer lugar un Jueves Santo, en el que a mí me piden expresamente que nos acompañe pues también un buen amigo como es Rafael de Alba, una persona que trabaja con energías, como a él le gusta definirlo. Otros lo llamaríamos medium. Y él también acude con nosotros y teníamos autorización expresa del ayuntamiento para estar allí de nuevo. Se hicieron 2 equipos de investigación, se dividieron el edificio en 2 partes, la planta de la sala de plenos o el salón de plenos, la segunda planta, la superior, y en el segundo piso se iba a ubicar pues también diferentes aparatos que servían para medir, entre otras cosas, temperatura, infrasonido, medición de campos electromagnéticos, niveles de sonido en diferentes rangos, igualmente grabadoras normales para captar psicofonías, cámaras de vídeo normales, de infrarrojo, de visión térmica, diferentes luces con diferentes estímulos o diferentes espectros, barridos fotográficos que se hicieron, fotografías que de hecho todo ello quedó documentado de una forma bastante amplia dentro de un amplio reportaje que hizo la revista especializada Enigmas Año Cero, dirigida por Lorenzo Fernández Bueno, pero también se vio refrendado por el amplio eco que tuvo en medios de comunicación, tanto a nivel de televisión, a nivel de radio o a nivel de prensa escrita o digital, y que se vio refrendado, como indicaba, por todos esos medios que se interesaron en este caso, pues no es normal que un ayuntamiento autorice a ello. Fíjense que en la sala de plenos se registraron diferentes voces, una calidad que no está para emitir, pero que sí es verdad que de alguna forma servía para decirnos que allí estaba pasando algo. Voces que decían enterrado, aquí, muerte, disparo, dejad de hacer eso, o máquinas, como si trataran de indicarnos un camino o una razón para explicar lo que estaba sucediendo. Fíjense que el día que acudimos a este punto sucedió un hecho curioso cuando 2 compañeros, el abogado, en este caso Gustavo Prieto, y un buen amigo, comandante del ejército Luis, pues estaban en aquella investigación. A uno de ellos comenzó a dolerle la cabeza, y cuando enfocan esa máquina que tienen en pantalla, esa Kinect, entre ellos 2 había una forma esquemática, como se ve, que parecía estar tocándole precisamente la cabeza. ¿Casualidad o no? Ahí queda eso, pero es la realidad. Hay quien estará más o menos de acuerdo con estas técnicas de investigación. Hay que recordar que no solo se usan estas técnicas de investigación, sino también las clásicas. Es decir, estas se ponen de manifiesto porque son más visuales y evidentemente en televisión es visual. Pero también se realizan todo lo que son comprobaciones a través de grabaciones normales de vídeo, donde se graban orbes, lo que son grabadoras de voz de profesionales que también registran psicofonías, se hacen aislamientos, se busca la historia de ese lugar, pero también hay una parte para una investigación más innovadora, como puede ser el usar este tipo de aparatos, el usar la Spirit Box, la Spirit Radio, la Kinect, ¿por qué no? Si todo ayuda. No nos vamos a cerrar ventanas ni nos vamos a cerrar puertas, ¿verdad? Y hay un momento, fíjense cómo Juan Camacho,
el teniente de alcalde está ahí solo y algo hay a la vera que parece estar haciéndole formas. Y en esa segunda planta, bueno, pues se graban diferentes sonidos. Si en la primera se habían registrado psicofonías de esas características, en la segunda se graba madre, convento, niño muerto, iros, e incluso el propio José Lérida escucha perfectamente cómo algo arrastraba una silla y el abrir de puertas en una zona, en un lugar en el que habían sido todas cerradas concienzudamente y que desde luego no nos dejaba lugar a dudas que allí algo estaba jugando con las puertas. También sentimos el fenómeno de la termogénesis, bajadas muy bruscas, muy violentas de temperatura, que cuando pasaban unos minutos restablecía su valor normal. ¿En cuánto podemos tirar estas bajadas de temperatura? Pues en aproximadamente 8 grados, que era y es bastante, y a partir de ahí, bueno, pues la investigación, como os comentaba, se iba sucediendo a partir de diferentes horas. Para la ocasión nos acompaña Rafael de Alba. Rafael de Alba pues se queda en esa planta baja con nuestro primer teniente de alcalde, con nuestro amigo Juan Camacho, y hay un momento en el que, en pleno trance mediúnico, Rafael de Alba dice: iros, me molestáis, esta es mi casa, no os queremos aquí, no queremos que hagáis esas pruebas, estáis molestando. Y a nosotros nos deja realmente impresionado, evidentemente, con la subjetividad que tiene un mensaje mediúmico. Yo tampoco les puedo, evidentemente, hacer comulgar con ruedas de molino, pero sí es cierto que accedemos a otra historia que iba a ser la punta del iceberg, porque Juan nos enseña una serie de fotografías de cuando se estaba rehabilitando ese edificio y precisamente él, con una sorpresa bastante inusitada, entre lo que estaban diciendo esas máquinas que ven también en pantalla, que sirven para verbalizar esas psicofonías de las que le hablaba anteriormente, y esa Kinet, aparte de las grabadoras normales que teníamos, incluso una grabadora de bobina que a mí me gusta llevar y que es un método clásico, bastante rudimentario hoy día, pero que yo particularmente le encuentro su encanto. La misma grabadora que usaba Germán de Argumosa, que no me digan que también tiene su punto histórico. Bueno, pues es cierto que allí, en aquel lugar, pues hubo mucho sufrimiento encerrado en época de la Guerra Civil Española. En la etapa conventual tampoco se puede decir que el edificio hubiera pasado épocas buenas, porque entre otras cosas, pues la localidad atraviesa una serie de plagas, como toda Andalucía, que merma mucho la población, y todo ello se encuentra en su historia. Pero Rafael de Alba, por ejemplo, habla de fechas del siglo XIX. Incluso él mismo nos dice que hay una zona de archivos y que allí vamos a encontrar un libro de legislación del año 1889. Buscamos esa sala, evidentemente es cierto, existe, y allí, sobre una estantería, había un libro de legislación del año 1883. Sí, se equivocó por 6 años, sí, pero tampoco me dirán que el acierto de decir en un edificio que no conocía que allí hay una sala de archivos, que nos vamos a encontrar un libro que es de legislación y que es del siglo XIX, y que realmente vamos a ese sitio donde él no había estado, buscamos ese mismo punto y nos encontramos un libro de legislación de 1883, bueno, pues yo lo considero que es un acierto bastante sorprendente. Igualmente, él indicó que allí había un niño que decía habitar el lugar, siendo especialmente enfático en que debemos ayudarlo a encontrar a su madre. Y justamente en ese momento, pues lo que comenzamos a sentir por las máquinas y los ordenadores que teníamos puestos, ordenadores que iban grabando, en este caso con un programa específico de audio,
y los picos que íbamos obteniendo, pues de alguna forma nos decían que allí dentro había algo. Con lo cual, cuando eso lo echamos hacia atrás, comenzamos a escuchar psicofonías de un niño que parecía correr, que parecía reírse y que de alguna forma nos estaba diciendo que allí, pues realmente ese fenómeno paranormal se podía estar correspondiendo nada más y nada menos que con lo que decía el propio Rafael de Alba. Hubo un momento en el que dejamos a Rafael con Juan Camacho. Juan Camacho no tuvo ningún problema, ninguna duda, en comparecer incluso ante los micrófonos de Canal Sur. Y en Canal Sur él mismo hablar de todo esto públicamente. También una deferencia y una sinceridad que a él pues también se lo agradecemos. Y él hay un momento en el que se queda solo con nuestro amigo Rafael de Alba y diferentes máquinas. Y cuando nosotros regresamos, recuerdo que en aquella investigación estaba el compañero Dani Rosado, de Zona Oculta, y estando con él, pues volvemos a aquel lugar. Era una conexión, además, en televisión que estábamos haciendo en directo para Zona Oculta. Y hay un momento en el que volvemos a esa planta baja, encontramos lívido a nuestro amigo Juan Camacho, le preguntamos qué pasa, y él nos dice que entre lo que la máquina ha verbalizado y entre lo que Rafael de Alba le ha ido comentando, pues han puesto de manifiesto una historia que él conocía, que no nos quería decir porque era más de tipo familiar o de tipo interno, vamos a llamarlo mejor de tipo interno, y que se encuentra en proceso jurídico y que también tiene que ver con ese mismo lugar. Y de esa forma, pues entre las psicofonías que se estaban registrando, entre la sala de plenos, que era donde se estaban de alguna forma concretando todos esos fenómenos, pues nos encontramos que Juan Camacho nos indica que tiene claro qué es lo que está ocurriendo, al menos en el salón de plenos. Independientemente, en la planta de arriba todo parecía una relación incluso con una religiosa, un niño que habría estado allí. Yo incluso viví una experiencia personal, casi todos vivimos algo allí, cuando yendo a la zona del baño, del servicio, pues se cerró la puerta de una forma abrupta, baja la temperatura de una forma también muy amplia, y cuando baja de una forma muy amplia yo trato de abrir la puerta y me encuentro que la puerta no se abre, la temperatura sigue bajando, yo noto que algo raro está ocurriendo en ese baño, y cuando pido a mis compañeros que abran la puerta desde el otro lado, que empujen, pues es cuando se abre y notan ellos también esa bocanada de frío que a mí, bueno, pues particularmente también me deja sorprendido. ¿Qué conclusión podemos encontrar en este caso? Que, como les indicaba, queda resuelto. Queda resuelto, lo cual no quiere decir que no sigan ocurriendo cosas, es diferente. Llegamos a un punto en el que la investigación, por documentación histórica, por testimonios y por resultados dentro de la investigación, todo confluye y nos indica que efectivamente tiene que ver con ese secreto que se guardaba ahí y que de alguna forma se pone de manifiesto en toda esa información que verbalizan las máquinas, y que yo particularmente pues expongo el caso, pero no estoy autorizado a ir más allá de donde debe llegar la ley con mayúscula. Con lo cual, Ayuntamiento de Manzanilla, una investigación sin igual, una investigación en la que les garantizo que, junto con los compañeros de Activity Ghost, con los que hemos estado gran parte del verano haciendo trabajos y con los que hemos investigado muchísimos casos, aunando equipos, aunando esfuerzos, haciendo evidentemente investigaciones en conjunto, pues hemos logrado no solo vivir determinados fenómenos extraños, sino también algo muy importante, dar luz o resolver determinados casos, que luego ya el tiempo dirá si esos fenómenos cesan o no. Evidentemente eso ya está en un plano superior, a un nivel superior, que solo el tiempo, como les indicaba, es el que puede poner orden en ese sentido. Era la investigación que nos ha llevado al Ayuntamiento de Manzanilla. Esa investigación en la que durante muchos días estuvimos dentro,
investigando, en silencio, de forma paciente, y que solo muy al final vio la luz, porque evidentemente solamente cuando se tienen muchos argumentos, muchas pruebas, pues podemos hablar de todo lo que hemos ido recabando y de todo lo que hemos ido investigando. Pasamos, si les parece bien, la página de esta revista visual que se llama Andalucía Paranormal y continuamos nuestro viaje. A mí, ya lo saben, me gusta viajar por toda Andalucía. A mí me gusta viajar por todas nuestras provincias, Ceuta, Melilla, Extremadura. Es tierra que le concedo muchísima atención. Los que me conocen saben que conozco bien todas esas latitudes y evidentemente fruto de ello no me gusta que quede, o como se suele decir, que caiga en saco roto, y por eso el escribir, por eso esa manía que dicen que tengo de dejarlo todo por escrito y que va incrementándose día tras día, año tras año, con nuevos libros que os van contando misterios, que en muchos casos también he de decir que no se tratan de investigaciones, que en muchos casos obviamente se trata de los testimonios de esas personas que me van contando casos y que yo voy reflejando y que voy divulgando. Pero también es verdad que mucho de esto tiene que ver con tradiciones culturales. Y si de tradición cultural hablamos, atribuir determinados misterios pues a figuras de monstruos es algo que es importante. De eso les voy a hablar. De eso les voy a hablar a continuación, porque va a ser prácticamente a golpe de una pequeña pausa del hombre del saco y del crimen de Gádor, que van íntimamente ligados y que va a ser nuestro próximo tema. Sin duda alguna habrán escuchado alguna vez aquello de el hombre del saco, niño come que va a venir por ti el hombre del saco, el coco, como no te duermas, va a venir el momo. Y bueno, cuando se es más pequeño, pues evidentemente esto se teme. Que también es cierto que lo único que le puede crear al niño es más miedo y que no duerma. A lo mejor come y comerá, pero dormir puede que le cueste un poco de más trabajo si piensa que ese ser monstruoso va a venir y le va a hacer algo. El hombre del saco. Yo recuerdo como de pequeño, mi madre, que en paz descanse, me decía aquello de el hombre del saco mete a los niños dentro de un zurrón, se los lleva y les va dando golpes. Y yo, más que miedo, sentía una curiosidad tremenda por aquel relato que mi madre me contaba, que muchas veces lo hacía mientras comía, porque era dificilillo yo a la hora de comer, y me iba contando ese tipo de historias, ¿no? O también un cuento a forma o con forma de casi de canción popular, de una chica que se deja un anillo al borde de una fuente, y cuando va a por él, pues lo tiene un señor que le dice: lo he metido en el saco. Y esa chica se introduce en el saco, él cierra y la obligaba a cantar, porque si no, pues no le daba de comer. Y le decía aquello de canta, zurroncito, canta, que si no, te doy con la palanca. Y la chica pues se veía obligada a cantar hasta que, bueno, un apuesto caballero pues la acaba salvando de esa prisión que tenía con aquel señor que la maltrataba y que la obligaba a cantar. Son cuentos populares, canciones populares, quizás algunas hoy pues no serían muy bien vistas, pero claro, cuántas cosas del pasado se contemplaban que hoy pues no están tan bien vistas, ¿verdad? Son historias, cuentos populares, leyendas que bueno, que no hay que buscarle más historias que la tradición popular en la que se encuentran encerradas, ya está. Pero el crimen de Gádor, el hombre, el asesino de Gádor, permítanme que les diga que fue real, que fue un señor que comete uno de los peores actos que se puede llevar a cabo, que es el asesinato de un niño. Antiguamente existía la figura del llamado sacamantecas. Habrá escuchado hablar de él.
el sacamantecas, el sacauntos, aquel que sacaba el unto, la grasa, para hacer pociones, ungüentos o jabón. Al fin y al cabo, el jabón también se sacaba del aceite. Y el sacamantecas recibe este nombre porque, entre otras cosas, y ya lo hablábamos cuando la temporada pasada tocábamos el crimen o los asesinatos de un asesino en serie como era el hombre lobo de Allariz, de Manuel Blanco Roma Santa. Bueno, pues en este caso nos vamos a encontrar con Francisco Leona, que tenía su ámbito de actuación en la zona de Almería, la zona de Gádor, y este señor, bueno, pues también tenía ese conocimiento de sacar el unto. Existía antiguamente la tradición de creer en una forma de superchería que cuando se le extraía el unto, la manteca, a un niño y se juntaba en el pecho de una persona enferma, normalmente con tuberculosis, sanaba. Evidentemente esto es una monstruosidad, esto es una barbaridad. Pero sí es verdad que nos encontramos con algo muy importante, muy curioso, porque Francisco Leona pues tenía una serie de relaciones con el pueblo, entre los cuales estaba una señora que tenía fama de ser sanadora. Esa señora pues le entraban diariamente clientes y en cierta ocasión entra un cliente que se encuentra muy enfermo, en cama, con tuberculosis. Quiero recordarles que la tuberculosis era una enfermedad mortal hasta que se descubre la penicilina y tratamientos que iban poniendo remedio, pero si en el siglo XVIII, principios del XIX o el XX, contraías la tuberculosis, prácticamente era una sentencia de muerte. Podías durar más, podías durar menos, los menos se recuperaban, pero en su mayoría acababan falleciendo. Además era una enfermedad mal vista. Sí, mal vista. Hay quien dirá, no, mal vista no, mal vista. Por eso los sanatorios, los preventorios se ponían en la sierra. Se decía, no, es para que respires bien. No, mire usted, para que respire bien, no. Es para el bien de los pulmones. Tampoco es para el bien de los pulmones. Que puede que tuviera una incidencia, no les digo que no, pero era para alejar a esa persona de los núcleos poblacionales por si era contagiosa, que no contagiara al resto. Por eso era una enfermedad exclusoria. Y de esa forma, bueno, pues la tuberculosis era muy temida y esta persona, que tenía nombres y apellidos, del cual luego daré más datos, pues acude con esa enfermedad sabiendo que sus días obviamente iban a ser pocos si continuaba, si evolucionaba de la forma en la que iba, en la que, entre otras cosas, bueno, pues la tos persistente, también lo que eran vómitos de sangre, evidentemente con los pulmones en muy mal estado, y que hacía que incluso se hicieran prerrogativas, se saliera de penitente en diferentes hermandades, pero ya no se podía más. Y ya llegaba un punto en el que esa persona pues estaba prácticamente en una situación muy delicada, como de hecho estamos viendo en esa recreación que en su día se realiza en la antigua Radio Televisión Española, en esas imágenes de archivo, y que, bueno, recrean un poco esta historia que les estoy narrando, que les estoy contando. La cosa es que el peticionante estaba cada vez peor. Estamos en los primeros compases de la década de ese 1910 y bueno, también es verdad que hay momentos en los que la climatología pues no es la mejor, no le conviene. Gádor se dedicaba principalmente a labores agrícolas, a labores del campo, y ahí nos vamos a encontrar como en la vega del río Andarax, pues bastante cerca de la capital, pues se van a desarrollar los hechos. La sanadora, ¿qué recomienda? Pues la sanadora, para que esta persona se rehabilite, se ponga bien, recomienda el unto, recomienda que se dé, en este caso, lo que son
unas frotas, unas friegas con el unto, con la manteca de un niño. Pero no solo eso, también le dice que tiene que beber la sangre fresca del propio crío. Como la tuberculosis era una enfermedad de sangre, se le decía de sangre antiguamente, pues también es verdad que la tuberculosis tenía que ser sanada con sangre. Como le digo, son supersticiones, son hechos en los que se creía, y que no hace tanto, que de esto hace un siglo. Entonces, bueno, hay que buscar a un niño. Hay que buscar a un niño y hay que buscar a alguien que tenga, en este caso, pues la suficiente sangre fría como para tratar de elegir a la víctima propicia y matarla. Estamos en el 28 de junio de 1900. Casi como les comentaba, primera década del siglo XIX, ahí nos quedamos, y hay un niño, Bernardo González Parra, que no regresa a casa tras estar jugando y tras estar, pues evidentemente, en las correrías de un niño pequeño. Los familiares comienzan a buscarlo, no aparece, no está por ningún lado. Todo el mundo se implica mucho en la búsqueda del pequeño, pero el pequeño no aparece. Se implica la Guardia Civil, que hace auténticas batidas por tratar de localizar o saber del paradero de aquel crío, y bueno, pues realmente no se puede dar con él. Pero la Guardia Civil va extendiendo sus redes y da con una persona, con Julio Hernández. ¿Quién es Julio Hernández? Julio Hernández es el llamado tonto del pueblo. El llamado tonto del pueblo, que era una persona a la que, bueno, pues todos se reían de él, tenía evidentemente una minusvalía, se ganaba la vida como podía, y el tonto del pueblo, que le decían así, evidentemente por esa debilidad mental que él mismo tenía, padecía, sufría, por desgracia, y que servía de mofa, de chanza a todas las personas, pues es el que desvela, es el que dice, es tener información sobre ese crío que aparece muerto, y la autopsia lo que demuestra es que había sido asesinado con una tremenda frialdad, con una tremenda sangre fría y con mucha crueldad. Bernardo González sufre diferentes heridas, tenía diferentes navajazos en zona donde habitualmente se provoca mucha pérdida de sangre. Tenía un fuerte impacto en el cráneo, que eso lo que nos indica, lo que nos dice, es que le habían dado un golpe contundente que posiblemente había acabado con su vida, puesto que tenía el cráneo desprendido y que también había tenido pérdida de masa encefálica, y evidentemente también tenía muchas heridas, muchos golpes, que venía a contarnos esa muerte tan infame, tan cruel que había tenido. Y una cuchillada debajo de la axila, que lo que produjo fue una fortísima hemorragia por la que debió emanar, según el tosco examen forense que se hace, abundante sangre. Con todo ello se tiene que buscar el porqué de esa forma. Aparte, hay indicios, señales de haberle sido introducido un artilugio con el cual le habrían extraído la grasa corporal. Y aquí ya la Guardia Civil comienza a tener más indicios, porque matar a un niño de esa forma, en la que aparece totalmente desangrado y sin grasa corporal, indica pues evidentemente que hay un sacamantecas detrás, y se empieza a buscar. Con la ayuda de Julio Hernández, del tonto del pueblo, que no es que el apelativo, miren ustedes, se lo ponga yo, sino que es como está reflejado en los propios informes, pues esta persona acaba conduciendo a Francisco Leona. Y Francisco Leona, bueno, pues él es el que habría perpetrado esa visión, ese buscar a un niño que tuviera las condiciones idóneas y, bueno, que se viera también envuelto en brujería para poder hacer ese ungüento y ese unto.
Julio Hernández, detenido por la Guardia Civil. Francisco Leona, detenido por la Guardia Civil. Faltaba saber quién era la bruja, quién era la curandera. Y todo parecía apuntar a una persona también del mismo entorno, llamada Agustina Rodríguez. Agustina Rodríguez, que sería la que iba a lograr, la que iba a conseguir que de alguna forma se perpetrara pues este crimen. Había un peticionante al que se le conocía como el moruno. El moruno, que era el tuberculoso, la persona que iba a encargar ese trabajo y que también era creyente de supercherías, era creyente de todo este tipo de hechos. Así que la tarde del 28 de junio, Leona y Julio se ocultaron detrás de unos matorrales, vieron a un niño que tenían ya estudiado, Bernardo, se alejó de un grupo de niños, Francisco Leona lo asaltó, le aplicaron cloroformo, el niño quedó dormido, lo llevaron al cortijo de Agustina, allí en la seguridad avisaron al moruno que acudió de una forma inmediata y allí mismo pues al niño le hicieron un corte en la axila y se comenzaron a llenar vasos de sangre que mezclaban con azúcar y que le daban de beber al moruno, mientras que repetía palabras como antes mi vida que Dios, que era lo que tenía que ir repitiendo. Después de unos vasos se le tapa la herida al niño con un torniquete para que no se desangrara, pues tenía que seguir ofreciendo esa sangre, y se le extrajo la grasa, y esa grasa tenía que extraerse vivo, con el niño vivo, con lo cual imagínense el dolor que pasó, porque si no, pues no tenía efecto. Y como no tenía efecto, pues tenía que hacérsele vivo a esa criatura. El niño pues murió entre grandes padecimientos y finalmente pues se acabó confesando. El moruno, el peticionante, evidentemente pagó una importante cantidad de dinero y para acabar con el niño un fuerte golpe en la cabeza, luego se le abre el estómago, se aplican cataplasma también a ese hombre para que se le quitara la tuberculosis y se abandona al niño en un punto determinado para que se lo comieran las alimañas. Una recompensa que evidentemente se le dio a Francisco Leona por cometer este crimen tan brutal, y cuando la Guardia Civil los detiene, ya oficialmente con ese cargo de asesinato tan atroz, pues se les condena a garrote vil. Garrote vil, que es lo que hace que Francisco Leona acabe muriendo de una forma tan vil. Julio Hernández, el tonto, que también es condenado al garrote vil. Agustina Rodríguez, que también es condenada al garrote vil, aunque sí es cierto que es el propio tonto del pueblo, el propio Julio Hernández, el que, bueno, de alguna forma hizo o creyó que dada su condición podía alegar y podía quedar eximido de aquel crimen. De forma que esos factores psiquiátricos que juzgaban al propio Julio Hernández, pues hizo que quedara eximido y que fuera indultado. Pero tanto Francisco Leona como Francisco Ortega, el moruno, como Agustina Rodríguez, pues serían condenados a ese garrote vil, que sería cómo acabaría la vida o cómo acabarían estos personajes finalmente después de haber perpetrado uno de los peores asesinatos, uno de los peores crímenes que se recuerdan, en este caso en la historia de la crónica negra de España, y que de alguna forma nos viene a recordar que en este país también se han cometido actos infames, actos tremendamente crueles, y el hombre del saco, ese crimen de Gádor, que es el que pone
pues todos estos hechos luctuosos, todos estos hechos atroces en esa crónica negra de España, como en su día, bueno, pues también lo hiciera el propio Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo de Allariz, que viene a unirse a estos asustadores profesionales que han quedado enraizados en la cultura, en el saber popular, y que hoy día pues no es ni más ni menos que un hecho que va a ser recordado siempre por ser ese personaje que asusta o que sirve para asustar a los niños. Vamos pasando esta página mientras que ahí iban a quedar esas imágenes extraordinarias del archivo de Televisión Española, en los cuales se recreaba todas esas vivencias y todas esas peripecias de ese señor que encarga esta particular forma de curarse, que evidentemente no llega a salvarse ni a curarse, al revés, iba a ser su condena. Y nos vamos a Cádiz. Pasamos la página de esta revista y nos acabamos yendo a Cádiz para contarles allí una historia también bastante particular, bastante singular, que es la del Callejón del Duende, porque cuentan que en pleno corazón de Cádiz hay una calle, un callejón, que le dicen el Callejón del Duende, y en ese Callejón del Duende, pues lo que nos vamos a encontrar es una historia bastante singular. Hoy día se puede pasar por allí, sí es cierto que tiene una cancela, que hay una serie de macetas, es uno de esos lugares pintorescos que les recomiendo visitar porque es extraordinariamente bello, pero cuentan que de allí o allí se ve surgir una forma, una silueta, una extraña forma sombría que vendría a recordarnos que allí se manifiesta, dicen por una parte, que un pirata que habría quedado enamorado de una joven y que allí mismo fue abatido y desde entonces se aparece en el lugar en el que quedó vinculado, en el que quedó sentimentalmente unido a esa persona y desde entonces se aparece en aquel lugar. Otros por contra cuentan que se trataba de un oficial francés que durante los tiempos de la invasión napoleónica pues se habría infiltrado en la ciudad de Cádiz y allí habría quedado escondido hasta que lo habrían descubierto y también habría sido muerto en aquel mismo sitio en el que hoy se aparece. O incluso una tercera vía, nos dicen que era un joven amante de una señora ya casada que estaba siendo infiel dentro de su matrimonio y que al descubrir aquella infidelidad el marido esperó agazapado y asestó una puñalada que acabó con la vida de aquel joven que hoy se estaría manifestando en aquel lugar. Vías diferentes para un lugar, el Callejón del Duende, que hoy día, bueno, pues forma parte de esos paseos misteriosos por la Tacita de Plata y que a todos los que amamos aquel entorno, pues siempre nos lleva a fantasear con viejos fantasmas. Cerramos este programa de hoy de Andalucía Paranormal en 7 Televisión. Les he querido llevar de viaje a un punto tan extraordinario como, por ejemplo, ese lugar que es bellísimo, Manzanilla y su consistorio, donde han sido partícipes de esa investigación y de todos los resultados que tuvimos. Investigación histórica. Hoy día es parte de la historia de los fenómenos paranormales en Huelva y estuvimos allí en primera persona contándolos e investigándolos junto a los amigos de Activity Ghost. Como segundo punto hemos viajado a Almería, infame, duele incluso contar este tipo de hechos, pero es parte de la historia de nuestra comunidad autónoma. E indudablemente esa leyenda cortita, bella, evocadora, casi con tintes beckerianos del romanticismo, ¿verdad?, que nos hablaba de ese fantasma en el Callejón del Duende de Cádiz. 3 historias, 3 lugares, 3 puntos de nuestra Andalucía que hemos visitado hoy. Recuerden que tienen una cita con todos nosotros la próxima semana. Mismo sitio, misma hora. En Andalucía
Paranormal en 7 Televisión. Yo por mi parte simplemente permítanme desearles una feliz semana llena de misterios y que lo pasen bien. Y por supuesto recordarles que pueden vernos en la redifusión de este mismo programa, vernos a través de nuestro canal en internet, donde tienen de una forma privada y de una forma a la que se pueden suscribir todos nuestros vídeos, todos los programas que hemos realizado de Andalucía Paranormal, y también que pueden disfrutar, obviamente, de la excelente programación que les da esta casa, 7 Televisión. Conmigo tienen esa cita la próxima semana. Hasta entonces, pásenlo bien. Gracias.